Para hablar sobre esta década, es un gusto saludarte, Neomar Hernández, magíster en ciencia política, periodista, escritor del libro Democracia y Partidos en Venezuela, 1958-2021, y locutor venezolano. Bienvenido, Neomar, gracias por contestarnos. Gracias a NTN por su consecuente mirada sobre Venezuela y por invitarme. Muchísimas gracias. 10 años después de la muerte de Hugo Chávez, la revolución bolivariana, ¿cuál ha sido el legado del chavismo a estas alturas? El legado muy rápidamente que ha dejado el chavismo en Venezuela es un legado de destrucción. Venezuela fue hacia la década de los 70, hacia los 80, todavía incipientemente, un país que a la par de muy pocos países en la región eran vistos como países en desarrollo, o países que podían algún día aspirar a convertirse en sociedades desarrolladas. Más de 20 años de permanencia ya en el poder del chavismo, más allá incluso de Chávez, te hablan de una Venezuela que ha perdido su principal puntal de la economía, que es la industria petrolera. Te hablan de un retrato en el que cerca de 8 millones de venezolanos han dejado el país. Te habla de la destrucción del sistema de servicios públicos en Venezuela. Te habla de la persecución y de la existencia de más de 270 presos políticos. Yo creo que este balance numérico e incluso cualitativo, que repito, es muy resumido, te habla muy bien de lo que podría catalogarse como legado, en este caso nada positivo, de la revolución bolivariana y de Chávez en Venezuela. 2 décadas atrás, con el petróleo, por ejemplo, que hoy mismo se tiene, ¿no? Se tenía esta expectativa de una calidad de vida muy buena, de ingresos per cápita también. Sí, realmente esa bonanza fue un poco artificial. Esa bonanza tenía que ver justamente con lo que está señalando, con las épocas en las que había una buena valoración o cotización del petróleo venezolano en los mercados internacionales. En la época en la que los precios del petróleo se venían abajo, Venezuela comenzaba a entrar en crisis. Pero independientemente de eso, sí había cierta bonanza en el país, había ciertas instituciones que funcionaban, había una estructura medianamente democrática para conducir la política, y eso se vino a pique con el chavismo. De hecho, el chavismo podríamos catalogarlo incluso como la descomposición de males que estaban allí latentes ya dentro de la sociedad venezolana. Si lo vemos desde el punto de vista médico, podríamos hablar de que la sociedad venezolana tenía incipientemente instalados dentro de ella algunos tumores cancerígenos, pero que luego, cuando el chavismo accede al poder en el año 98, con Hugo Chávez a la cabeza, esos tumores que eran estadio 1, como dirían los médicos oncólogos, pasan a ser estadio 3 e incluso a una etapa que podríamos catalogar como metastásica, es decir, el mal se comenzó a esparcir sobre todas las capas de la población venezolana y sobre todos los sectores del país. Para prácticamente condenar a Venezuela a ser hoy un expaís, un país donde la gente, pues sencillamente, como te decía, no ve posibilidades de permanencia, donde las juventudes buscan otras latitudes para realizar sus proyectos de vida, donde hay unas enormes tasas de corrupción, donde el Estado es enteramente ineficiente, donde se ha perseguido incluso a la economía privada, donde, en fin, y para no hacer más largo el rosario de penas, se ha destruido lo que alguna vez simbolizó esa esperanza de bienestar o de bonanza en medio de todas las dificultades que históricamente ha tenido nuestra región. ¿Se puede recordar de alguna manera que algún tiempo fue demócrata Hugo Chávez? Pues ganó elecciones que sí tenían validez, quizá a diferencia de Nicolás Maduro. Sí, bueno, hay gente muy estricta con esto y al día de hoy lamentablemente hay muchas dudas con respecto de si Chávez ganó enteramente o en buena lid todas las elecciones en las que participó. Recuerda que la última elección en la que participa Chávez, ya moribundo, muy enfermo, es justamente la del año 2012, ¿no? En esa elección de octubre del 2012, que después, bueno, en diciembre de ese año termina anunciándole al país que su enfermedad ha avanzado y que tiene que irse a Cuba, viaje del que no regresa y que posteriormente lo conduce a la muerte en marzo del año 2013. Chávez arrojó sobre el país grandes sombras sobre la confianza del tema electoral. ¿Por qué? Porque
si bien en el año 98 tenías a un poder electoral que venía de alguna manera de ser influenciado por los dos grandes partidos que habían gobernado Venezuela, que era Acción Democrática y COPEI, hacia el año 2004, cuando ya se había recompuesto el órgano electoral, se hace un referendo revocatorio que es fundamental contra Chávez para estudiar la historia electoral de este país. En ese año 2004, en ese referendo revocatorio, comienzan todas esas dudas con respecto a lo que significó incluso la revisión de unas firmas que se le pidieron a los venezolanos en aquel año para validar la voluntad de querer revocar a Chávez y luego, pues, por supuesto, ir a unas urnas electorales donde había que pulsar una opción sí o no con respecto a si Chávez debía quedarse o debía irse. Yo catalogo el año 2004 como el año del inicio de la duda, al menos razonable. ¿Por qué? Porque hubo grandes irregularidades durante todo ese año. De hecho, aquí vino el Centro Carter con Jimmy Carter, ahora que está muy enfermo, está en los Estados Unidos. Vino el expresidente colombiano Gaviria, que por entonces era secretario general de la OEA. Vinieron órganos internacionales a vigilar ese proceso. Y hubo mucha crítica sobre eso, más allá de que algunos de estos entes o de estas individualidades prefirieron hacer mutis en aquella oportunidad. Y luego todas las elecciones que se produjeron después, que eran prácticamente un año sí, el otro también, porque el chavismo tenía la necesidad de fabricar elecciones para decir que era democrático, fueron elecciones que siempre tendían a poner en desventaja a la oposición, inhabilitar candidatos, sacar leyes electorales extrañas, controlar el órgano electoral, utilizar a los militares para perseguir a la gente el día de la elección, utilizar la propaganda en los medios públicos para descalificar a la oposición. O sea, ha sido un camino muy cuesta arriba, que bueno, luego ha devenido en el año 2018 en esa candidatura presidencial de Nicolás Maduro, que fue catalogada por el mundo como espuria, y esa presidencia que hasta hace nada estaba siendo cuestionada, pero que ahora no sabemos cómo se está moviendo el mundo, cómo Maduro se está insertando dentro de esa sociedad internacional. Hablamos hace un momento sobre el legado para Venezuela, pero ahora a nivel regional, para las Américas, ¿hay un legado bueno o malo? No, indudablemente. Yo, que soy un franco y abierto opositor a Chávez, y siempre lo he sido, no podía dejar de reconocer el magnetismo personal y discursivo que tenía Hugo Chávez. Chávez, como los grandes demagogos de la historia, como Hitler, como Mussolini, como Stalin probablemente, como Mao Zedong, como una cantidad de personas que precisamente democráticas no eran, sí tenía el don de la palabra y tenía un magnetismo especial a la hora de utilizar la oratoria pública. O sea, Chávez encantaba, era un encantador de serpientes, absoluto, fundamentalmente por lo que tú apuntas, por su tendencia a utilizar el populismo con base en la relación amigo-enemigo, en los buenos y malos, ricos y pobres, los que están arriba y los que están abajo, y él siempre situándose del lado de los desfavorecidos. Ojo, todo esto desde el punto de vista meramente retórico. La familia Chávez ha aquilatado enormes privilegios por su paso o luego de su paso por el poder. Los cercanos a Chávez se hicieron millonarios en su paso por el poder. El chavismo, la nomenclatura chavista se ha hecho millonaria en su paso por el poder, pero él logró resignificar todas esas cosas y ponerse como el valedor de los pobres. Entonces, un gran magnetismo personal absolutamente perverso y un gran abanico de influencia también, como tú lo rescatabas, a nivel regional, absolutamente perverso. Chávez, junto a otras figuras como Lula da Silva, pero yo diría que Chávez principalmente, y Fidel Castro cuando estaba en vida, que en cierta medida Chávez fue su testamentario regional a través del Foro de Sao Paulo y de distintos organismos como la CELAC, como el ALBA, como una cantidad de organizaciones paralelas a la OEA, ha logrado o logró durante todo ese tiempo influir severamente en la política interna de muchísimos países, países del Caribe, países del sur de América. O sea, lo logró muchísimo y lo hizo fundamentalmente apalancado en dos elementos, en este carisma y en una chequera petrolera que a partir de un nuevo boom petrolero hacia los años 2003 y 2004, por cierto, cuando él resulta vencedor de aquel supuesto referendo revocatorio, le permite a él financiar campañas a diestra y siniestra, al punto de que al día de hoy
se pensaba que Chávez estaba en un plan francamente expansionista que incluso buscaba brincar el charco, porque Podemos en España se ha demostrado consuetudinariamente que fue financiada por Chávez a través de una fundación que funcionó con un pie acá y otro en España. O sea que el proyecto de Chávez no era estrictamente local, como no lo fue local el de Fidel Castro en su momento. O sea, sí hubo una influencia que no se puede dejar de negar. El caso es que es una influencia que para nada es rescatable. Por supuesto que ha sido enteramente negativa para nuestra región. Neomar, Hugo Chávez se pintó como libertador y al final resultados francamente contrastantes, ¿así fue? Chávez realmente tiene un destino trágico como la mayoría de los héroes reales o fabricados. La mayoría de los héroes, incluso los de la mitología griega, son fabricados. Un héroe generalmente es una fabricación, es un artificio del hombre para poner por allá arriba a alguien que es superior a nosotros y bueno, suplantar quizá la identidad de un dios, pero un héroe o un dios que sea humano. Esa es la virtud del héroe, ¿no? Que es humano, que puede ser humano, pero a la vez es como un semidios, ¿no? Chávez tuvo ese mismo arco vital, ese mismo recorrido, esa insurgencia en el año 92 con todo o bajo todo ese paraguas de la supuesta insurgencia contra el establishment político de ADE y COPEI, el Partido Socialdemócrata y Socialcristiano Venezolano que gobernaron durante 40 años este país y que luego accede al triunfo electoral, al poder mediante triunfo electoral, que luego viene a venderse como una persona que redime a los pobres, pero que luego hace el gobierno más corrupto, uno de los más corruptos de los que se tenga noción en este país en los últimos 100 años, y eso es mucho decir. Y especialmente es importante el final de Chávez, esto que estamos recordando a propósito de sus 10 años de fallecimiento, porque Chávez parece que va al final de sus días a buscar la muerte. O sea, Chávez, el tratamiento informativo de la enfermedad de Chávez siempre fue un enigma. Chávez pudo tratar el cáncer que tenía en otras instituciones. De hecho, el propio Jair Bolsonaro, cuando era presidente del Brasil, lo decía. Pudo ir incluso al Brasil a tratarse en unos centros muy especializados que hay allí y era Lula presidente, pero yo no sé por qué, yo en este caso sí estaría afirmando cosas de las que no conozco. ¿Por qué Chávez termina convenciéndose y decantándose de irse a Cuba, donde la medicina está tan atrasada? Y termina teniendo ese destino trágico del que prácticamente se despide un diciembre de su país, luego no lo vemos más y en marzo del año siguiente nos dicen que ha muerto después de que se había dicho que Chávez estaba trotando, de que había recuperado la vitalidad, de que estaba recuperándose. Es la fabricación entera de la vida de un héroe, de un supuesto héroe que por supuesto es un falso héroe. Diáspora de 7,2 millones de venezolanos. Bien, se crearon muchas condiciones en el chavismo para esto, quizá, pero ¿cuál sería la diferencia, en tu opinión, entre el chavismo y el madurismo, ya para culminar? Mira, el madurismo es el estado, si así dijimos que el chavismo era la descomposición de los males precedentes de la Venezuela democrática, que fue democrática, pero que tuvo muchos problemas con la corrupción, del manejo, del rentismo petrolero, de lo que significaba aprovechar realmente, por ejemplo, una economía de mercado que en Venezuela nunca ha terminado de despegar. Podríamos hablar de que el madurismo es esencialmente la descomposición del chavismo. Con Maduro, paradójicamente, y esto no me lo dejarán mentir los hechos, con Maduro se militarizó aún más el país. Hubo más represión todavía que cuando estaba Chávez. Y ojo, yo no estoy queriendo salvar las responsabilidades de Chávez, pero hay un dato objetivo, queridos amigos, y es que con Nicolás Maduro en el poder hay muchísimos más presos políticos de los que había cuando Chávez. Con Nicolás Maduro en el poder ha habido más represión en las protestas de las que había con Chávez, que ya era suficiente. Con Nicolás Maduro en el poder ha habido más militares en las gobernaciones, alcaldías y ministerios del Estado venezolano que cuando estaba Chávez en la presidencia, que era militar. Maduro en teoría es civil. Y con Nicolás Maduro en el poder, el modelo económico que dejó Chávez, que era un modelo interventor, que no creía en la propiedad privada, que arremetía contra el empresariado, que ponía a la gente en una situación de prácticamente pedirle y perdonarle la vida, o que el Estado le perdonaba la vida a la gente porque el Estado era el que mantenía a la gente. Nicolás Maduro llevó eso al extremo con una cosa infausta que se llaman las cajas CLAP, que es que prácticamente tú te ascribes
al partido de gobierno, te adscribes al poder para recibir mensualmente o cuando el poder disponga una caja con unos alimentos muy precarios, porque si no, no comes. Con Nicolás Maduro en el poder se ha dado paso o se dio paso en una época de exponenciación del modelo económico cubano, de unas colas de hasta 10 y 12 horas para comprar papel toalette, para comprar papel higiénico, para comprar un pollo en Venezuela, para comprar una harina de maíz precocida para hacer arepas. O sea, eso pasó con Nicolás Maduro en el poder. Nicolás Maduro extremó los males que ya incubó Chávez. Y bueno, ya en esta época quizá la gente se le ha olvidado un poco eso porque Maduro ha soltado un poco las amarras en la economía, pero sigue siendo igual de represivo, sigue siendo igual de antidemocrático y sigue teniendo el mismo proyecto de permanecer en el poder a toda costa que también tuvo Chávez, que de hecho eso habría que decirlo. Chávez muere en el poder porque Chávez no quería dejar el poder y el chavismo no quiere dejar el poder. Eso es esencialmente, yo creo que el signo descriptor del chavismo gobernante. Están incapacitados para dejar el poder, no se conciben fuera del poder, por diversas razones. Neomar Hernández, muchísimas gracias por platicar con nosotros y hasta pronto.